Bien, bienvenidos nuevamente a nuestra última sesión de enseñanza. Después de esto vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Así que vamos a darle el tiempo al Pastor Jorge para aprovechar al máximo esta última sesión. Pastor Jorge. Hermanos amados, vamos a retomar lo que estábamos estudiando en nuestra sesión anterior. Y yo quisiera simplemente volver a preguntar, ¿la iglesia tiene libertad? ¿Dios le dio libertades? ¿Sí o no? Sí. La primera libertad que la iglesia tiene que ver con elegir a sus oficiales. ¿Cuál es la segunda libertad que la iglesia tiene? Reconocer a los creyentes. Y quiero, antes de poder ir a algunas aplicaciones prácticas sobre este punto, que consideremos otro ejemplo bíblico sobre esta misma realidad. Vean conmigo Hechos capítulo 11, los versículos 2 al 18. Es un pasaje un poquito extenso, yo lo voy a leer en voz alta y les voy a pedir a ustedes que me sigan con su lectura silenciosa. Hechos capítulo 11, versículos del 2 al 18. La palabra del Señor dice así: Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon, diciendo: Tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido, diciendo: Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado del cielo por las cuatro puntas y vino hasta mí. Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. También oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y come. Pero yo dije: de ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Pero una voz del cielo respondió por segunda vez: Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces, y todo volvió a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, en aquel momento, se aparecieron 3 hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos 6 hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre. Y él nos contó cómo había visto el ángel de pie en su casa, el cual le dijo: Envía a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Y noten el versículo 18. Y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: Así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Noten el versículo 18, otra vez el punto. Y al oír esto, pregunta: ¿era un derecho que ellos tenían de escuchar una explicación al respecto por las preguntas que le estaban haciendo a Pedro? ¿Cómo se te ocurre estar aquí tranquilo si tú estabas comiendo con ellos? Déjenme contarles. En vez de reprenderles y decir: ¿cómo se atreven a pensar así si Dios...? No, así no fue la explicación. Déjenme contarles. Yo estaba en Jope y entonces vino una visión y pasó esto, y de pronto esto y esto. Exactamente como estar escuchando lo fidedigno que Pedro está contando, que leímos en el capítulo anterior. Y pasó así. ¿Quién era yo para estorbar la obra de Dios en medio de estos hombres? Y cuando oyeron la explicación, y cuando oyeron los detalles que Pedro les dio, se calmaron. Noten el mismo principio que nosotros hemos estado mirando hasta aquí. La iglesia tiene un derecho legítimo de tener que mirar, reconocer y ver el fruto de las personas que realmente dicen ser creyentes. Ahora, es bien importante que nosotros sepamos, hermanos queridos, y estas son aplicaciones prácticas para nuestra propia vida como iglesia. Nosotros necesitamos entender que no es, como nosotros decíamos en nuestra sesión anterior, con una actitud de sospecha.
creyente, yo no creo que tú seas cristiano. Esa actitud destruye las iglesias. Esa actitud destruye el verdadero compañerismo. De hecho, nuestra confesión de fe lo presenta de una manera muy interesante, porque dice que todo aquel que proclama el nombre de Cristo y que a través de su vida no tropieza lo que está diciendo con sus labios, debe ser reconocido y debe ser creído como un verdadero creyente. Es decir, no se necesitan cosas demasiado increíbles o cosas demasiado elevadas para tener que creer que alguien es un verdadero cristiano. Si alguien proclama con sus labios a Cristo y vive de una manera que no contradice lo que está diciendo, nosotros no tenemos por qué dudar de él. Eso es lo que está diciendo nuestra confesión de fe. Y creo que tiene razón. Ahora, piensen de manera práctica lo que esto significa para ustedes como iglesia y lo que significa para todos los que formamos parte de una iglesia. Tienes una persona que comienza a venir a nuestra iglesia, se enteró de la iglesia Estandarte de Verdad a través del internet, y entonces llega al hotel donde se reúnen y se sienta ahí detrás. Llegó un domingo, llega el siguiente domingo, ya van 4 semanas que esa persona se está congregando. ¿Cuál es la responsabilidad que la iglesia tiene? ¿Sabes cuál es? Comenzar a preocuparse por él y preguntarle, ¿cómo te llamas? Qué bueno que hayas venido. Aunque eso, por supuesto, los pastores tenemos el privilegio de hacer, debería ser una responsabilidad que todos deberíamos cargar sobre nuestros hombros. Cuando alguien venga por primera vez, no dejes de acercarte a saludarlo y darle un abrazo y decirle, qué alegría que estés con nosotros. Y si lo ves perseverando, por favor, invítalo a tomarse un café, quizás en la cafetería del hotel, después lo invitas a algún lugar cerca, conversa y pregúntale, ¿cómo así estás viniendo a nuestra iglesia? Estamos súper contentos de que estés aquí. Te cuento, lo que pasa es que yo conocí al Señor hace... Y así es como uno comienza a conocer lo que las personas realmente tienen en su corazón. Saben, la iglesia tiene el derecho legítimo de tener que considerar quiénes son verdaderos creyentes. Pero eso no empieza cuando en una reunión de miembros el pastor dice, hermanos, quiero animarles a que puedan considerar al hermano fulanito para que pueda ser considerado en el proceso de membresía. Y entonces tú levantas la mano y dices, no, pastor, yo no lo conozco. Ahí no empieza tu responsabilidad. Para poder levantar tu mano para decir sí o para decir no, hay todo un proceso que tú tuviste que haber vivido entendiendo cuál es tu responsabilidad. ¿Sabes? Me gusta pensar que la diferencia entre democracia y el congregacionalismo que nosotros creemos que es lo que estamos enseñando, lo que creemos que es la postura bíblica, no es el hecho de que tú tengas el derecho de decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Es que cuando tú levantas la mano estás delante de Dios y tienes que tener una limpia conciencia de haber hecho todo lo que tenías que hacer al momento de levantar la mano. Sí, pastor, yo estoy de acuerdo que esa persona pueda ser considerada para ser un miembro y que podamos empezar el proceso con él. Y esa mano levantada implica que lo invitaste a tu casa, que te sentaste a conversar con él, que le preguntaste, ¿y por qué crees que eres salvo? Cuéntame sobre tu familia, ¿cómo conociste al Señor? Si tú no viviste eso, no tienes derecho a levantar tu mano, porque si lo haces estás pecando. Porque no hiciste lo que tenías que hacer. Porque no es simplemente el privilegio que tengo de poder votar, es ser consciente de que si voy a tener que hacer eso, entonces tengo que hacer todo lo que está detrás antes de que llegue esa reunión y ese momento. ¿Me hago entender? Así es como debería funcionar esta responsabilidad en nuestra propia vida. Si yo tengo ese privilegio, entonces tengo que gastar todo lo que está a mi alcance para poder tener una buena visión de esa persona. Así que los pastores siempre tenemos la perspectiva que Dios nos da de poder mirar cosas y necesidades, y vamos a estar mirando a los que llegan y vamos a conocerlos, y debemos confiar en el criterio de nuestros pastores. Pero tienes que saber que la responsabilidad de recibir y reconocer a esos creyentes es una responsabilidad de la iglesia local. Cada persona que llega a esta iglesia, tú deberías ser aquel que lo recibe, lo saluda y puede hacerle el seguimiento para poder conocer su historia. Porque sobre ti recae la responsabilidad
de tener que decir, todavía tenemos que seguir discipulando a ese hombre. Es un buen hombre, pero todavía no entiende el Evangelio. O ese es un creyente, ese es nuestro hermano. Y lo que necesitamos es simplemente encaminarlo en nuestra doctrina. Pero ese hombre conoce al Señor. Lo que quiero que sientas en esta noche es que esa responsabilidad está sobre tus hombros y debe ser pesado en el sentido de qué privilegio tenemos, qué libertad tan gloriosa Dios nos dio. Y eso conlleva una gran responsabilidad que tenemos que cumplir. Amén, hermanos. Amén. En tercer lugar, en esta noche vamos a considerar una tercera libertad y como les dije, hay muchas más, pero considero que estas son las tres más importantes. La primera libertad que la iglesia tiene es la libertad de elegir a sus oficiales. La segunda libertad que la iglesia tiene es la de reconocer a los creyentes. Pero la tercera libertad que una iglesia tiene es la de expulsar a los no creyentes dentro de la membresía. Es decir, cuando alguien no es creyente dentro de nuestra membresía, solo la iglesia tiene el derecho de expulsarlo y decir, tú no eres un cristiano. Ahora, quiero que piensen en esto. Henry me hacía una pregunta muy interesante el lunes. Qué lindo es cuando uno los ve por pantalla y luego los ve en vivo y en directo. Yo espero que ustedes digan, oh, el pastor ha sido igual en el video también. Sé que no se veía mucho mi barriga, pero ahora ya la ven, así que... Pero la pregunta que hacía Henry era muy importante. Y él decía, ¿cómo hacer para que realmente no haya este tipo de abuso y cosas que nosotros sabemos de sobra y que hemos vivido y que quizás venimos huyendo de cosas así en el pasado? Y yo les decía, les hacía la estructura de una iglesia así y de una iglesia que tiene una estructura así. Y yo les explicaba que cuando una iglesia tiene una estructura así, la cabeza que está arriba, tratando de hacer las cosas bien, trata de cuidar la unidad y entonces se levanta sospecha y hay un ambiente difícil en la iglesia. ¿Sabes? Dentro de esa estructura, ¿sabes qué otra cosa se ve? Que el pastor, como piensa, es que la iglesia todavía no tiene la madurez para poder resolver este problema. El pastor se encarga de los temas disciplinarios y simplemente llega un momento donde dice, hermanos, nosotros expulsamos a fulano de tal y estos son los motivos en la autoridad que tenemos como pastores. Y la iglesia se queda... ¿Y cuáles fueron los motivos? No, tienes que confiar en el liderazgo. Muchas iglesias funcionan así. Y lo que termina pasando es que se levanta un montón de sospechas. ¿Será un problema personal que mi pastor tuvo con ese hombre? ¿Será alguna? Y uno se olvida que, y vuelvo a repetir, no estoy diciendo que hayan malas intenciones detrás de eso. Puede haber gente muy bien intencionada. Como, les vuelvo a repetir la ilustración que les di el lunes, como una mamá que al ver a su hija tener una bebé, trata de tomarle la bebé y dice, mi amor, no te preocupes, yo ya tengo 30 años de experiencia, yo te la baño, yo sé cuáles son las agüitas que tiene que tomar, yo sé cómo... Y entonces la hija recibió la responsabilidad, pero la mamá trata de ayudarla y simplemente la vuelve inútil en ese proceso. Y es lo que a veces pasa cuando la estructura de una iglesia es así. Y no dudo que hay pastores que tienen muy buenas intenciones y hacen eso con el propósito de no hacer doler a la iglesia o sufrir o causarle dolor. Sin embargo, la responsabilidad de expulsar a las personas de la iglesia es una libertad que tiene la iglesia. Y eso es algo que queda claramente visto en la palabra de Dios. Quiero que veas conmigo el pasaje clásico sobre este tema. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante. Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante. Dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Aquí la iglesia ya no está siendo vista así, porque la Biblia no ve a la iglesia así, sino que la ve así. ¿En qué sentido? Si alguien está ofendiendo o te ofendió con algo, la responsabilidad que tiene el creyente es de ir y hablar con ese hermano, tratar de mostrarle el dolor y el pecado que cometió, para que esa persona pueda recapacitar y volver en sí y arrepentirse de su pecado, ¿sí o no? Ahí se terminó el proceso. Y Dios quiera darnos un corazón tan sensible de que nosotros podamos
vivir en una disciplina constante. A veces uno piensa que disciplina significa ya cuando alguien está bajo el juicio por algún pecado cometido. Disciplina significa como, sé que no soy la persona más indicada para hablar de esto, pero como cuando alguien cuida su dieta y vive de una manera haciendo ejercicios todas las mañanas. Yo no soy esa persona, pero vive en una disciplina. ¿Qué es la disciplina? Se va controlando en esto, hace esto y se mantiene en un ritmo que le permite estar saludable, ¿sí o no? Ahora, lo mismo es cuando hablamos de la disciplina en la iglesia. La disciplina en la iglesia no tenemos que pensar simplemente en el momento en que un pecado es expuesto. Hermanos, hoy tenemos que hablar de un tema bien difícil, este hermano cometió tal pecado. No, eso es parte del proceso y ya lo vamos a explicar un poco mejor. Pero disciplina es esa forma en la que vivimos, cuidándonos y estorbándonos el uno al otro, ayudándonos a que nunca caigas en un pecado tan detestable porque apenas diste el primer paso para ese pecado, alguien te golpeó para que te despertaras. El pecado nunca, los pecados más terribles nunca deben ser vistos como un desliz. A mí me gusta mejor pensar en los pecados así como una escalera que va hacia abajo. Una escalera que te lleva del primer piso hasta la planta baja, te lleva a través de un proceso en el que vas bajando un paso a la vez, hasta que finalmente estás en otro piso. El pecado funciona así. Y gloria al Señor que nos da esta disciplina para que cuando alguien comienza a dar el primer paso para descender hacia el pecado, alguien te tome y te jala. ¡No! ¡Cuidado! Y te despiertas y entonces se mantienen cuidándose el uno al otro. Nosotros en Ecuador, al igual que aquí, uno viaja a diferentes lugares muchas horas y a veces vamos a las misiones que tenemos como iglesia y entonces el ministerio más importante que tiene uno de los muchachos de nuestra iglesia que va conmigo, que me acompaña, alguno de ellos, es sentarse adelante, al lado mío, mientras yo voy manejando y mirarme fijamente a los ojos. Cuando yo comienzo a hacer así, él tiene el derecho legítimo de pegar un grito de trompeta. ¡Pastor, cuidado! Y de esa manera, entonces, salvamos la vida de todos los que van en ese carro. ¿Tú te imaginas cómo sería la iglesia si todos estuviéramos sentados en el asiento del copiloto mirándole los ojos al que se quiere dormir? Hablando en la parte moral, hablando en la corrección de sus hijos, hablando de una jovencita que está quizás empezando una relación con alguien. Pastor, es que a mí me da pena meterme en eso. Yo no quiero. ¿Qué? ¿A ti no te importaría ver esa jovencita con una vida destruida, con un corazón roto, quizás esperando un bebé fuera del matrimonio? Tú tienes la responsabilidad de sentarte al lado y mirarle en los ojos. No, es que a mí me da pena meterme a opinar de cosas sobre la crianza de los hijos. Seguramente te daría muchísima más pena ver a un padre que ha perdido a sus hijos adolescentes porque no los crió bien y tú sabías y no se lo dijiste. Nuestra responsabilidad en este primer paso tiene que ver con sentarte en el puesto del copiloto y vigilar a tu hermano. Y esa vigilancia no es una vigilancia pecaminosa, sospechosa. A ver, voy a ver quién no anda tan bien en esta iglesia. No es esa actitud. Espero que no lo hagan así. Pero es la contraparte o es la reversa de lo que nosotros encontramos en la vida de Caín y Abel. ¿Se acuerdan cuando Caín mató a su hermano? Lo que le respondió a Dios de manera tan arrogante. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? En la iglesia, nuestra vida es contraria a Caín. Todos ustedes son guardas de su hermano. Y reprenderlos y tener este primer paso de disciplina tiene que ver con aprender a tener esa sensibilidad de decir, mi responsabilidad es que tú llegues en aquel día siendo íntegro. Y yo me voy a poner aquí para ser tu aliado cuando quieras hacer las cosas bien y para ser un obstáculo en tu vida cuando las quieras hacer mal, porque yo quiero que lleguemos a ese día juntos y estar delante del Señor y decir, Señor, yo no tuve ningún ministerio importante, yo no fui una gran predicadora, a mí nadie me conoció, pero una cosa sí te voy a decir, Señor, aquí está mi hermana, aquí te la presento íntegra porque la cuidé con toda mi vida, porque yo fui su guardiana toda mi vida.
Ese es el pensamiento que debería estar en el corazón de la iglesia. Así es como una iglesia se mantiene. Así es como una iglesia se mantiene en esa disciplina, en esa vida correcta, en la cual todos se ayudan mutuamente, protegiéndose. No bajo sospecha, sino por amor. Cuando alguien te ama, como un padre, a veces los padres son un poquito difíciles cuando están muy cerca. Y tú estás casado, tienes tu hogar y de pronto, oh, mamá, pero... No, yo solo te digo, mi hijo, yo tengo la experiencia, mira que... Pero cuando ya no están, mi papá murió hace un año y pensar en sus consejos o las cosas que decía, son cosas que uno las atesora tanto y dice, wow, cómo quisiera que mi teléfono sonara y que estuviera su nombre ahí. Ya no va a pasar, pero qué lindo saber que estuvieron ahí para tratar de guiarte, ayudarte, y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer con los que están a nuestro alrededor. Así que el primer paso de disciplina no es un paso saltándote a tu hermano, sino directamente con tu hermano, guardando su espalda, guardando su integridad. Ese es el primer paso en esta disciplina eclesiástica. El segundo, que está descrito en el versículo 16, que empieza diciendo, pero si no te escucha. Ahora yo quiero solamente hacer un paréntesis, présteme mucha atención aquí. Pero si no te escucha, les ruego por favor que nunca piensen que esto se trata de una sola vez. Yo ya te dije y tú no me quisiste hacer caso. Esto tiene que ver con el mayor esfuerzo que yo traté de hacer para que tú me escucharas, con todas las formas posibles que traté de explicártelo, de todas las maneras en las que traté de hacerme entender para que vieras mi verdadera intención. En momentos donde quizás reaccioné un poco fuerte y te hablé así, en momentos donde con mucha calma te lo dije estando todo bien y traté de explicarte que eso no era correcto. Si no te escucha, es o tiene la implicación de que tú hiciste un buen esfuerzo para que te pudiera escuchar. No la primera vez, sino después de haberlo intentado y te das cuenta que tu forma solitaria no logra tener resultado. Entonces, por amor, y escuchen esto, amados hermanos, por amor, no como un juicio, no como el deseo de hacer quedar mal o simplemente hacer justicia, por amor. Entonces el versículo 16 dice, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Es interesante cómo este principio, este segundo paso, ha sido tan tergiversado en nuestra mente. Pareciera que llevar testigos significa buscar cómplices para poder hacer un juicio contra esa persona. Yo les decía el otro día a unos amados hermanos, es como si uno dijera, no me escuchaste muy bien, entonces me acerco al hermano Pepito y le digo, oye, ¿has notado que el hermano Fabián a veces? Sí, he notado. Ya llevo uno, voy a buscar el otro. Oye, Juanito, ¿tú has notado que este hermano a veces como que tiene malas intenciones? Sí, lo he visto. Ya tengo 2. Vamos, acompáñenme. Y se pone el uno al lado del otro diciendo, aquí estoy yo y estos 2 testigos que venimos a juzgarte justamente. Eso se llama murmuración y es pecado. Y así no se trata el pecado en la iglesia. No es buscar cómplices para hacer simplemente un dictamen de ya busqué 2 que respalden mi versión y ahora sí, hablemos. No es así como funciona. Miren, es tan misericordioso este movimiento que llevar a 2 o 3 testigos implica que tú estás considerando que tú pudieras estar equivocado. Digamos que yo pienso que el hermano actuó mal conmigo y yo se lo digo y el hermano no me escuchó. Cuando yo llevo 2 o 3 testigos, no estoy llevando testigos a mi favor. Estoy llevando, usando otra palabra, jueces que se puedan parar ahí de una manera imparcial, donde yo pueda volver a decirle lo mismo delante de ellos y delante de ellos, que ellos puedan decir, sí, hermano Jorge, lo que usted está diciendo es verdad, lo que el hermano tiene que arrepentirse. Ya no es 1, ahora son 4 con esos 3 testigos, que le estamos diciendo lo mismo a ese hermano, no porque me puse de acuerdo con ellos, sino porque al presentar el caso delante de ellos, ellos se dan cuenta que lo que está haciendo este hermano es pecaminoso. Ahora, también puede pasar que los hermanos dicen, hermano Jorge,
Lo que usted tiene es un problema personal. Y usted tiene que arrepentirse de lo que le está diciendo al hermano. Llevar testigos implica poder poner mi caso delante de otros para que pueda ser evaluado, a ver si mi apreciación es correcta. Y si es correcta, por amor a ese hermano, vamos a buscar la manera de ayudarlo. Ahora, ya cuando uno se encuentra y habla con el otro, y se da cuenta que ya no es un tema personal, sino que hay otros que también lo pueden ver, entonces eso toca la conciencia de ese creyente un poco más. Ayer tuve una conversación muy preciosa con un pastor, donde me decía, son dos pastores en la iglesia, y me decía: pastor, pasó esto, el pastor y yo tenemos una buena relación, él no quedó muy convencido con lo que yo le dije, y me dijo que podía consultar a otros pastores, para que si esos otros pastores pueden ver lo mismo que yo le estoy diciendo, entonces él se va a someter, porque él va a reconocer que él es el que está mal. Qué preciosa manera de vivir en disciplina el uno con el otro, ¿sí o no? Oye, traigamos a alguien más. Si ese alguien más dice que yo estoy mal, yo estoy de acuerdo contigo, yo no voy a reprochar más. Esa es la actitud de un verdadero cristiano. Porque si alguien se cierra en su pecado y simplemente dice: a mí no me importa lo que ustedes digan, no, yo no voy a hacer caso a lo que está manifestando, algo que hay en su alma, que entonces sí amerita llevar a un tercer paso, que no es un asunto personal, es un asunto por el bien de su alma. ¿Me hago entender? Jueces imparciales, no cómplices de un juicio. Finalmente dice el versículo 17: y si rehúsa escucharlos, es decir, asumiendo que tienes razón, que ellos lo ven y que pueden mostrar eso, dilo a la iglesia. ¿Cuál es el tribunal supremo en medio de un caso de pecado o de algo que alguien no quiere reconocer? La iglesia. Noten esto. Yo les decía a los hermanos hace unos días atrás, si alguien viene y comienza a hablar pecado, es decir, comienza a hablar de mala doctrina en medio de la iglesia y comienza a decir cosas, y yo entonces le digo en privado: mira, no vuelvas a enseñar que Cristo no es Dios, porque eso es en contra de lo que creemos que la palabra de Dios enseña. En esta iglesia nosotros creemos que Él es Dios y tú no puedes enseñar lo contrario. Si Él lo sigue enseñando, mi responsabilidad es traerlo delante de la iglesia y decirle: yo te amonesté privadamente de que no hicieras eso. Sí, pastor. Tú estás enseñando esto y esto y esto. Sí, pastor. Tú sabes que nuestra iglesia no cree eso. Te ruego que te arrepientas y no lo vuelvas a hacer, porque si tú lo vuelves a hacer, vamos a tener que exponerte públicamente y vas a tener que ser expulsado de la iglesia. Si esa persona, después de escuchar la advertencia delante de toda la iglesia, que es testigo ahora de lo que está pasando, y ustedes ven que el próximo domingo ese hermano ya no vuelve porque fue expulsado, ¿hay algún espacio para murmuración? Porque la iglesia es testigo. Pero si eso es una conversación a oficina privada y simplemente un día ya no vuelve, ¿saben lo que pasa? Si ese hombre comienza a contactar a personas en la iglesia y envenenar los corazones, esa iglesia se termina dividiendo en poco tiempo, porque va a decir: mi pastor es injusto y lo que se hizo fue una práctica injusta. Por eso Dios es tan sabio al darnos este tipo de principios que cuidan a la iglesia. Piensen en este escenario: si ese hombre se va expulsado y comienza a llamarlos a ustedes, ¿saben cuál va a ser la reacción de ustedes sin que nadie les diga nada? Arrepiéntete y deja de llamarme, porque lo que tú estás haciendo está mal. Ven a la iglesia, esta es tu iglesia, pero tienes que venir con una actitud correcta, no así, sin que nadie se ponga de acuerdo. Esa es la actitud del cuerpo de Cristo cuando alguien ha cometido un pecado del cual no se quiere arrepentir. ¿Sí o no? No hay manipulación, no hay el deseo de simplemente proteger ciertas cosas. Cuando una iglesia crece y entiende estos principios, es cuando la iglesia puede ver que de eso se trata el hecho de tener esta libertad. Reconocer creyentes, pero también expulsarlos cuando ellos no viven conforme a lo que el Señor manda en su palabra. ¿Me hago entender, hermanos? Esto es bien importante y hay casos muy difíciles que a veces uno tiene que vivir como iglesia. A veces
uno encuentra iglesias que se jactan de que nunca han disciplinado a nadie. En esta iglesia nosotros no tenemos confrontaciones. Cada uno vive en la libertad de Cristo y es una iglesia que vive en pecado y que nunca nadie hace nada. Es exactamente el caso de 1 Corintios 5. Pablo diciendo, ustedes se jactan, deberían estar avergonzados de que aquí no hay nada. Ese hombre tendría que haber sido expulsado de en medio de ustedes. La disciplina no es un acto de gente mala, dura. La disciplina siempre duele. Hebreos capítulo 12 dice que ninguna disciplina al presente es motivo de gozo, sino de dolor, de tristeza, pero al final hay un fruto apacible de justicia. Y una iglesia que vive en disciplina así, lo que hace es simplemente disfrutar de la gracia de Dios, de una iglesia que vive en un perfecto mantenimiento mutuo, cuidándose el uno al otro. Hermanos, los antiguos hacían referencia al tema este de la belleza de la iglesia, diciendo que la iglesia tenía que tener el material correcto, haciendo la imagen de un edificio. Yo quiero que ustedes piensen, yo vi que hay algunas construcciones muy antiguas aquí en San Pedro Sula, igual que en Quito, que hay una parte colonial. Y yo quiero que ustedes imaginen, esas edificaciones deben tener el material correcto. Y ellos decían, el material correcto son creyentes verdaderos que están unidos por Cristo. Muy bien, así se construye una iglesia. Luego, ellos decían, pero no solo es el material correcto, sino la forma correcta. Y quiero que se imaginen una preciosa iglesia antigua, construida de una maravillosa arquitectura. Pero luego ellos decían, pero no es solo el material correcto, no es solo tener la forma correcta, sino que también es el hecho de darle belleza. Y la belleza para ellos tenía que ver con el mantenimiento que se le daba a esa iglesia. Y esa era la disciplina. La disciplina es como cuando tú tienes un edificio antiguo y no solamente es hermoso por tener los bloques y el material correcto, la forma correcta, sino porque el municipio está todo el tiempo limpiándole y sacándole brillo a lo que hay, y cuando tú la ves es imponente. No solo material, no solo forma, también el hecho de mantenerla limpia es lo que hace que haya belleza. En esta iglesia que ustedes son, mis hermanos, el Señor demanda de ustedes también el hecho de tener que formarse con el material correcto. Uno de los bautistas particulares antiguos, Nehemiah Cox, decía que una iglesia puede crecer en número y no necesariamente en belleza. Oh, esa frase es muy importante. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, a veces creemos que belleza tiene que ver con tener 3 salas de estas llenas de personas dispuestos a oír. Sí, eso es belleza. Pero si ellos no están buscando a Cristo y si no viven en santidad y si no están tratando de ser iglesia, no importa si tuviéramos 500 personas aquí. La belleza tiene que ver con creyentes verdaderos reunidos, buscándose mutuamente y cuidándose para ser edificados. Esta es una iglesia bella. Y nunca piensen de una manera diferente. Cuando se reúnen a adorar a Cristo en ese hotel cada domingo, aunque no haya ningún instrumento, no lo necesitan, y cuando lleguen en buena hora. Pero cuando ustedes están adorando, dice uno de mis cantantes favoritos, que él no sabe qué escoger, si ver la constelación del Orión con toda su esplendor, o ver simplemente la adoración de los santos congregados, adorando el nombre de Dios. No sé qué es más hermoso, porque realmente eso trae gloria absoluta al nombre de Cristo. Amén. Así que no es el número, es el material. Pero no solo el material, es la forma correcta. Una iglesia que entiende, nosotros tenemos libertades y por eso tenemos que crecer y por eso tenemos que madurar y tenemos que aprender a tomar decisiones correctas. Tenemos libertades que Dios nos ha dado, responsabilidades que Dios nos dio. Tenemos que hacerlo bien. Pero la parte que da el brillo constante a eso es la disciplina. Que cada uno de ustedes se siente en el asiento del copiloto mirándole los ojos al que está al lado y diciendo delante del cielo, yo te prometo con todas mis fuerzas que yo te voy a cuidar y que no voy a permitir que cabecees ni una sola vez porque sé lo peligroso que es, y yo voy a cuidar tu familia, te voy a cuidar a ti, porque si somos sinceros,
Todos tenemos el potencial para destruir nuestra vida en una sola noche. Y por eso necesitamos a otros que nos cerquen, nos ayuden en medio de este proceso. Qué bendición es ser parte de una iglesia bíblica, donde cuando no llegas el domingo, el lunes te están llamando. Oye, ese asiento que siempre ocupas estaba vacío, ¿dónde estabas? Ay, que ya no se puede uno ni quedar dormido, porque eso es parte de la vida de una iglesia bíblica. Mucha gente no prefiere eso, prefiere ir a un lugar donde nadie lo conoce, donde nadie tiene que llamarlo a preguntarle por qué vino vestido de tal manera, o por qué no fue con su esposa, o por qué tenía una mala actitud cuando llegó al culto. Si uno quiere vivir así, puede ser así, siendo visita de alguna iglesia toda su vida. Pero ser miembro de una iglesia bíblica implica tus responsabilidades de tener que asumir la libertad que Dios le dio a la iglesia, de la cual tú eres parte, para poder cuidarla, edificarla y hacerla brillar a través de la forma correcta. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Solo quiero cerrar nuestra conferencia y luego tener un tiempo de preguntas y respuestas con dos textos que son bien importantes. Mira conmigo Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Perdónenme. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 1 en adelante. Primera de Pedro 2, del 1 en adelante. Este es un texto bien conocido. Hablamos de esto el día lunes. Pero quiero que notes el contexto de este pasaje. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Qué precioso pasaje de aliento. Noten, en primer lugar, desechando toda malicia y todo engaño. Es que no se puede vivir de otra manera en un lugar donde lo que se demanda de ti es amar a los demás. Toda malicia es esa actitud de la que decíamos, vamos a ver cómo andan estos hermanos aquí. Esa actitud es una actitud completamente contraria a lo que el Señor nos ordena tener en la iglesia. Pero luego dice, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Y uno tiene que imaginarse esos bebés llorando con toda la desesperación del mundo porque necesitan su alimento, porque entienden que a través de ese alimento está la vida. Y cuando uno entiende en qué posición está, uno entonces reconoce las cosas que necesita. Hermanos, yo lo que espero es que después de hablar de todas estas responsabilidades, que no las va a hacer nadie más por ti, y aunque tenemos pastores preciosos que nos van a guiar, tú tienes la responsabilidad. Yo espero que corras a la palabra diciendo, yo no puedo vivir apartado un solo día debido a estas responsabilidades que yo tengo. Lo precioso es que en el versículo 4 se nos recuerda que nosotros podemos ir a Cristo como la piedra viva, ese refugio al cual podemos ir reconociendo lo que somos. Sí, tengo hambre, sí, voy desechando lo que yo soy, pero corro a Cristo, y Él, que es esa piedra viva, a través de Él es que yo puedo ser edificado como esta casa donde Dios habita y donde nosotros somos un sacerdocio santo y ofrecemos sacrificios espirituales. Hermanos, necesitamos desesperadamente del Señor. Necesitamos desesperadamente de su palabra, de madurar, de volver a nuestro Cristo y pedir ayuda en medio de toda esta responsabilidad maravillosa que Él nos dio. Lo bueno es que lo tenemos a Él. Lo bueno es que Él es la piedra sobre la que este edificio está edificado y nosotros somos parte de este edificio. Siempre puedes ir a Él, siempre tienes que correr y aferrarte a Él, porque las responsabilidades que Dios nos dio son benditas, pero son exigentes, grandes, que requieren de madurez, de crecimiento, y que la primera forma de crecer
es reconocer nuestra desesperada necesidad de Cristo y lo pequeñitos que somos para estas funciones tan gloriosas que Él nos dio para hacer. No se aparten de Él. Disfruten de ser una iglesia. Disfruten de sentir las llaves del reino de los cielos en las manos de todos ustedes como un cuerpo. Pero cuando las miren, mírenlas con asombro, con temor, con la libertad de saber que ustedes no tienen que ser sometidos ante falsa enseñanza como los Gálatas,